El examen físico. El examen físico es la exploración práctica que se realiza a los pacientes a fin de reconocer las alteraciones y los signos producidos en una enfermedad, valiéndose de sencillos y pequeños aparatos, como tenemos el termómetro clínico. Tenemos también la utilización del esfingomanómetro, así como también es de gran importancia el fonendoscopio. El aprender a perfección esta técnica constituye una de las habilidades más importantes que debe lograr el estudiante de medicina y el médico como parte de sus competencias y desempeño, por lo que deberá tener nociones elementales que le permitan interactuar con el paciente en tal sentido. En el examen físico intervienen los 4 métodos básicos de la exploración clínica. Tenemos la inspección, la palpación, la percusión y la auscultación, los cuales van a ser complementados por la termometría clínica, la esfingomanometría y, si es posible, la exploración de la sensibilidad de sus reflejos. El tiempo de inspección es la apreciación a simple vista o cuanto más con la ayuda de una lente de aumento, el aspecto, el color, la forma y los movimientos que tiene el paciente, así como la observación de su superficie externa, como también en algunas cavidades y conductas como sus mucosas, haciendo esto accesible su amplia comunicación. El tiempo de la palpación es la apreciación manual de la sensibilidad, de la situación, de los movimientos y de toda característica de la región explorada. Para esto nos valemos de la sensibilidad táctil, térmica y vibratoria de las manos, así como de los sentidos de presión y estereognóstico de las manos. El tiempo de la percusión consiste en la apreciación con el oído de los fenómenos acústicos, generalmente ruidos que se originan cuando se golpea la superficie externa del cuerpo. Puede ser practicada golpeando la superficie externa con las manos desnudas o valiéndose de un martillo especial para la percusión. El tiempo de la auscultación consiste en la apreciación del oído, del sentido de la audición, de los fenómenos acústicos que se originan en el organismo, ya sea por la actividad del corazón o por la entrada y salida de aire del sistema respiratorio o el tránsito en el tubo digestivo, y finalmente por cualquier otra causa y para su determinación fisiológica o patológica. Examen físico del sistema respiratorio. Tiempo de inspección del tórax, en donde tomaremos en cuenta la actitud del paciente. La forma del tórax será considerada normal en hombres cuando el diámetro vertical es mayor en relación al diámetro transverso y anteroposterior. En mujeres, el diámetro anteroposterior será mayor en relación al transverso. En ancianos y bebés, el diámetro será de igual dimensión en todos los campos. El tórax será considerado patológico cuando haya la presencia, por ejemplo, de un tórax en tonel o inflado, un tórax caquético o tísico, tórax escoliótico, tórax lordótico o la llamada cifosis. Puede presentarse también el pectum carinatum y el pectum excavatum. En cuanto a las patologías del tórax, podemos diferenciarlas en unilaterales y regionales. En cuanto a las unilaterales, tomaremos en cuenta los abombamientos producidos por los neumotórax y derrames, y retracciones a causa de atelectasias y fibrosis. En cuanto a las patologías regionales, serán producidos también abombamientos a causa de tumores o problemas en la estructura del tórax y retracciones que se deben a una tuberculosis. Inspeccionaremos también la expansibilidad en la región subescapular. En cuanto a la piel, diferenciaremos la presencia de cicatrices, nevos, manchas y el color de la piel. En cuanto a la respiración puede ser superficial, producida por neuralgias o polidipnia, y profunda, como la respiración de Kussmaul en el coma acidótico, la respiración de Cheyenne-Stokes, producida por una sensibilidad al dióxido de carbono, por la presencia de un infarto cardíaco o una hemorragia o una meningitis. La respiración de Biot, que va a ser producida por tumores en la protuberancia. Observaremos también un tiraje que puede ser intercostal, supraclavicular o external. Tiempo de palpación del tórax. La palpación del tórax debe efectuarse con el paciente sentado o en posición de pie. El tórax deberá encontrarse descubierto para relajar la musculatura y cuidando que las manos del examinador se encuentren a una temperatura adecuada. Examen de partes blandas.
en donde podremos observar una atrofia de la piel o una disminución del tejido celular subcutáneo. Se investiga tomando entre el pulgar y el índice un pliegue de piel en regiones simétricas, apreciándose por su espesor el grado de atrofia de los tejidos. Es frecuente encontrar esto en pacientes portadores de padecimientos pulmonares crónicos, degenerativos y malignos. Podremos observar un edema de pared en el cual realizaremos digitopresión en el área afectada, observando la huella que queda en el llamado fenómeno de la fobia o signo de Godet. Puede encontrarse un edema generalizado en casos patológicos o una anasarca. Puede observarse también un efisema subcutáneo que se va a apreciar realizando una palpación suave con los pulpejos de los dedos en el sitio afectado, dando la sensación de palpar trocitos de hielo que será característico en casos de un neumotórax traumático. La exploración de las cadenas ganglionares. Deberemos buscarlo en regiones supraclaviculares, en el cuello, las axilas y las partes laterales del tórax. La expansión respiratoria. Puede tener condiciones normales. En el caso de individuos entrenados, la expansión será más amplia que en la vida sedentaria. La expansión torácica se investiga en los vértices y fundamentalmente en las bases. Puede realizarse tanto en tórax anterior como en tórax posterior. La expansión de los vértices pulmonares. Tórax posterior. El paciente puede permanecer de pie o sentado. Los hombros se mantendrán flácidos. El examinador coloca por detrás las manos sobre los respectivos hombros de tal manera que los pulgares miren hacia atrás sobre las fosas supraespinosas. El tórax anterior. Los dedos se encontrarán juntos hacia adelante, pasando sobre las clavículas que lo cruzan, con la punta de los dedos sobre la parte media del hueco infraclavicular. En algunas circunstancias solicitamos al paciente que respire hondo y observamos el desplazamiento de nuestras manos. Esta maniobra recibe el nombre de Rualt. Expansión de las bases pulmonares. Puede hacerse en tórax posterior y en tórax anterior. En tórax posterior se colocan las manos circunscribiendo las porciones posteriores y laterales de las bases, de modo que el extremo de los dedos alcance la línea axilar media y ambos pulgares se aproximen a la línea vertebral a la altura del ángulo inferior de las escápulas. Para investigar el tórax anterior, las manos se aplican horizontalmente a los lados del tórax, con los pulgares reunidos en la línea media a la altura de la sexta articulación condrocostal y la extremidad de los dedos restantes en la línea media axilar. La sensibilidad torácica. Esta se realizará con maniobras de palpación digital sobre las partes blandas, como costillas, esternón y la columna vertebral. En condiciones normales, la palpación no va a despertar ningún dolor, y en estados patológicos aparecen zonas y puntos dolorosos en la revisión del sistema de dolor torácico. En cuanto a las vibraciones vocales o frémito, serán percibidas a través de la palma de nuestra mano al palpar la superficie del tórax. Durante la fonación podremos palpar vibraciones vocales o durante la respiración palparemos vibraciones brónquicas o pleurales. Tiempo de percusión del tórax. Sonidos obtenidos al percutir el tórax. Si se percute un área correspondiente al pulmón aireado, como por ejemplo en la región subclavicular o a nivel del tórax posterior, en las bases se obtiene un sonido de intensidad alta, tono bajo y duración prolongada que se denomina el sonido claro o sonoridad pulmonar. La sonoridad pulmonar normal tiene ciertas variaciones regionales.
Por ejemplo, en la fosa subclavicular, a nivel del primer y segundo espacio intercostal, presenta su máxima sonoridad debido a la anchura de los mismos espacios y a la delgadez relativa de la pared torácica a ese nivel. Más hacia abajo, el sonido es menos intenso y la tonalidad más elevada. En el lado derecho, a partir del cuarto espacio intercostal, debido a la presencia del hígado, el sonido se vuelve submate, es decir, la matidez relativa del hígado, hasta llegar a ser completamente mate en el sitio en el que el hígado se encuentra en contacto con la pared costal. El sonido timpánico o timpanismo. Este se observa en dos condiciones: cuando se pone en vibración el aire contenido en el espacio pleural debido a un neumotórax, o cuando se pone en vibración el aire contenido en cavidades pulmonares debido a cavernas o abscesos. En un estado de hipersonoridad, el sonido será más intenso, más grave y más prolongado, pero desprovisto del carácter musical que posee el sonido timpánico. Puede deberse a un enfisema pulmonar, a una crisis de asma bronquial, a un neumotórax o a la presencia de cavernas pulmonares. En el hemitórax anterior izquierdo, por la presencia del corazón y los grandes vasos, el sonido percutorio es menos claro a partir de la tercera costilla, haciéndose completamente mate en el área correspondiente a la región descubierta del corazón. Por debajo de esta zona, próxima al reborde costal, la percusión produce un sonido timpánico, debido a la presencia de la cámara aérea gástrica, que se le denomina espacio semilunar de Trouvé. En tórax posterior, la sonoridad pulmonar es mayor a nivel de la región interescápulo-vertebral. En las regiones escapulares y supraescapulares, por el grosor de la pared costal y la presencia de la escápula, la sonoridad es menos intensa. Y finalmente, en las regiones infraescapulares, la percusión da un sonido claro e intenso hasta el 11º espacio intercostal. Auscultación del tórax. Debemos calentar la membrana del fonendoscopio para no incomodar al paciente. Se invita al paciente a respirar con la boca entreabierta y sin hacer ruido alguno por la nariz o la boca, y las respiraciones deben ser regulares, rítmicas y un poco rápidas, como si estuviera ligeramente agitada. La auscultación se realizará en forma sistemática, en tórax anterior, tórax lateral y tórax posterior. En tórax anterior se auscultará del vértice a la base. Primero el un hemitórax y luego el otro. Es decir, en las fosas supraclaviculares, infraclaviculares y bases. Luego realizamos la auscultación en puntos simétricos comparativamente. En tórax posterior se le indica al paciente que debe cruzar los brazos e inclinar los hombros ligeramente hacia adelante. Al momento de auscultar tenemos que tomar en cuenta la línea vertebral y el ángulo interno de la escápula para no auscultar estructuras óseas. Al igual que en el tórax anterior, debemos auscultar primero el hemitórax derecho y luego el hemitórax izquierdo comparativamente. Tomaremos en cuenta seguir la forma de una J para rodear el ángulo costal. Examen físico del aparato cardiovascular en el tórax. Inspección. Determinaremos el tipo constitucional, observando y correlacionando el tórax con la conformación de todo el cuerpo. Deberemos comparar la longitud con la anchura. Igual debemos observar la apertura del ángulo sifocostal. El tipo constitucional podría ser normotipo, pícnico o asténico. En cuanto a los tórax patológicos, el paciente debe estar sentado con el tórax desnudo y debemos fijarnos especialmente en los vértices como en los hombros, los espacios intercostales, el esternón
las escápulas, la columna vertebral y el tipo de respiración. En cuanto a la piel, vamos a descartar coloraciones patológicas, la presencia de acné, un eritema marginado o la areola propia de la sífilis. En cuanto a una red venosa colateral, si existe una red venosa en esclavina, se debe a la dificultad de vaciamiento en la vena cava superior. Las mamas. Tomaremos en cuenta el color, la forma y la turgencia. En cuanto al pezón, el pezón izquierdo deberá estar más elevado y este debe indicarnos la presencia de una dextrorotación del corazón con crecimiento del ventrículo derecho. Al examinar las mamas, debemos tomar en cuenta su color, forma y turgencias. En cuanto al pezón, el pezón izquierdo elevado nos indica que hay una dextrorotación del corazón con crecimiento del ventrículo derecho. Inspección y palpación del precordio. El latido apexiano. La localización. La inspección debe ser frontal y tangencial, y la palpación se realizará en decúbito dorsal y en la posición de pachón, con la parte palmar de los dedos o con el talón de la mano. En cuanto a la movilización, debemos palpar sucesivamente la región de la punta en decúbito dorsal, en decúbito de pachón y también estimando la distancia que separa los dos sitios. En cuanto a la amplitud, estimaremos el impulso palpándolo. Los latidos en otras partes del precordio. Observaremos y palparemos sistemáticamente la zona del mesocardio, el endoápex, cerca del apéndice sifoides y también en los focos de la base. El frémito o estremecimiento o tril se palpará con la cara palmar de los dedos y con la cara anterior de la muñeca. Esta deberá ser palpada sobre los focos de auscultación. La localización del tril en el ciclo cardíaco se realiza de la misma manera que con la cara anterior de la muñeca y palpando los focos de la base de auscultación. Localización del ápex. Se trazan líneas imaginarias en sentido vertical que pasan por los puntos donde se toman las derivaciones precordiales del electrocardiograma, es decir, el borde esternal derecho, el borde esternal izquierdo, la línea paraesternal izquierda, la línea medioclavicular izquierda y la línea axilar anterior izquierda. También deberá trazarse líneas imaginarias en sentido horizontal de acuerdo con las líneas o espacios intercostales, en donde se encontrará la localización del ápex en el cuarto y quinto espacio intercostal. Percusión cardíaca. El ápex se percute de fuera hacia adentro, comenzando desde la región axilar. Se señalará el punto de cambio entre la sonoridad pulmonar y la submatidez cardíaca. Asimismo, en forma radial, de fuera hacia adentro o de abajo hacia arriba, se percute desde el timpanismo del espacio de Trouvé hasta la submatidez de la punta del corazón. El límite hepatopulmonar. La percusión se hace en el hemitórax derecho de acuerdo con la técnica ya conocida. Esta señal pone el punto de cambio entre la sonoridad pulmonar y la matidez hepática. Delineación de la parte diafragmática de la silueta cardíaca. Se traza una línea que une el extremo izquierdo del límite hepatopulmonar y el ápex. Delimitación del borde derecho de la silueta cardíaca. Se percute desde la derecha del esternón sobre él hacia la izquierda, comenzando en el segundo espacio intercostal. Aquí debemos señalar los puntos de cambio entre la sonoridad del pulmón derecho y la submatidez de los grandes vasos y corazón. Delimitación del borde izquierdo de la silueta cardíaca. Se percute de adentro hacia afuera, es decir, desde la submatidez hacia la sonoridad del pulmón izquierdo. La secuencia y percusión nos dará un señalamiento de los puntos de cambio a nivel de segundo espacio intercostal y termina en el ápex. Esquematización de la silueta cardíaca total sobre el precordio.
Se unen todos los puntos señalados anteriormente con una línea continua. Auscultación cardíaca. Esta puede ser realizada con la membrana o con la campana del fonendoscopio. Auscultación de los focos de base. El foco aórtico principal. Este se encuentra en el segundo espacio intercostal, línea paraesternal derecha. El foco aórtico accesorio se encuentra en el tercer espacio intercostal, línea paraesternal izquierda. El foco pulmonar se encuentra en el segundo espacio intercostal, línea paraesternal izquierda. Foco mesocárdico se encuentra en el tercer y cuarto espacio intercostal, desde el esternón hasta la línea medio clavicular. Auscultación de los focos de punta. El foco mitral se encuentra en el ápex o, si este no se ve, en el quinto espacio intercostal, línea medio clavicular. Foco tricuspidio. Se encuentra en el quinto espacio intercostal, línea paraesternal izquierda.